El Evangelio de Juan vamos a leer y vamos a hacerlo trasládese al capítulo número 5. Capítulo número 5, perdón, 15. Capítulo número 15. El Evangelio de Juan. Gloria a Jesús. Cuando ya lo hayan encontrado, me lo pueden confirmar, hermanos. Por ahí está, por algún lado. Vamos a leer un par de versículos. Dice la palabra: verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego que arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bien, vamos a... Amén, Señor, y amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a usar la frase que vamos a usar es: ¿cómo podemos permanecer en este nuevo año en Dios? O pudiera ser: ¿cómo podemos permanecer en Dios en este nuevo año? Tenemos 8 días de haber empezado. Y bueno, ya es un buen número de horas, de minutos, de segundos que ya vamos sumándole a este nuevo periodo. La frase que estoy usando es: ¿cómo permanecer en Dios en un nuevo año? En cada año, hermanos, hay bendiciones, también hay aflicciones, hay reveses en la vida que golpean, que afligen, que nos hacen llorar. Pero cada día que enfrentamos nosotros como seres humanos, también nos enfrentamos a las tentaciones que se suscitan sobre la vida de cada creyente. Todo eso de aflicciones, de reveses, de tentaciones que aparecen en la vida cada día, cada semana, cada mes, y en este caso en todos los días de un año. Estamos siempre a merced de todos los peligros, de todos los desánimos, las
tentaciones, que son asuntos que siempre dentro de lo que es ese campo general son cantidades de creyentes que dejan de estar en las filas cristianas porque fueron angustiados por algún dolor, por alguna aflicción, por alguna tentación. La tentación los sorprendió y ellos cedieron a ella y los sacaron, como dicen, de escena. Usted conoce, cada uno de nosotros conocemos a muchos que antes fueron creyentes y que no lo siguieron siendo. Yo puedo decir de muchos de ellos. Ahora, en este caso, hermanos, vamos a ver, vamos a ir viendo los detalles. ¿Qué es entonces lo que sucede con muchos en este sentido? Al no permanecer o al ver esos que usted conoce y yo conozco y que ya no aguantaron, por decirlo de esa manera, tiraron la toalla. Bueno, realmente es alguien que cayó en el fracaso. Nadie puede presumir que cuando ya no estamos en la, diríamos, en la permanencia de Dios, podemos, hermanos, estar, diríamos, sólidos, podemos estar en victoria. Es imposible, porque la Biblia dice que separado de Él nada se puede hacer. Entonces, en este sentido, es que toda vez no hay una permanencia, bueno, lo que hay es derrota. Esto lo podemos ver en el caso del pródigo, cuando el pródigo ya no permaneció. Allá vemos a dónde fue a parar. Entonces, como le digo, no hay nadie que, bueno, que pretenda presumir que así fuera del evangelio o fuera de Dios, seguimos siendo personas fuertes, seguimos siendo personas bendecidas, seguimos siendo personas estables en la familia, estables en la salud, estables en lo económico. No es cierto, porque cuando la persona, hermanos, se desconecta de lo que en este caso es Dios, por las razones que ya mencioné al principio, pues usted conoce a bastantes y yo también. Es triste ver a personas que los usó Dios, que fueron personas tremendamente instrumentos en las manos de Dios, y ahora los vemos, hermanos, en drogas, los vemos alejados, los vemos enemistados con Dios. Yo he visto a muchas personas de esas. Por ejemplo, cuando yo empecé la vida cristiana, hubo una camada de muchachos de los que entramos a la vida espiritual, que en las fotografías que siempre se van quedando, yo voy viendo algunos han permanecido, ahí están, han avanzado. Otros de esos con los cuales yo empecé en la vida espiritual, los he visto que se volvieron ateos, que se volvieron blasfemos, que se fueron a meter a religiones donde nunca debieron de haberse metido. Yo puedo dar fe de eso, y por supuesto eso es, hermanos, una situación grave,
porque ahí pues todo se desconfigura. Todo, cuando ya no hay esa permanencia, ¿verdad? Como dice esta porción que leíamos, dice: el que permanece en mí lleva mucho fruto. Ahora, el punto de esta tarde va a ser sencillo, en el sentido de que si es un fracaso, ¿verdad? A mí me consta el que algo nos impida para poder permanecer en la fe, en la gracia, en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que se tiene que hacer es una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo podemos entonces permanecer? Porque de eso se trata. Se trata entonces de permanecer, porque es ahí donde las cosas serán diferentes. ¿Por qué serán diferentes las cosas si nosotros permanecemos en la vid verdadera? Va a ser diferente porque con Dios todo se puede. Va a ser diferente porque con Dios, hermanos, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Va a ser diferente porque cuando no nos alcance la fuerza para poder batallar en las situaciones adversas, Él es poderoso para ayudarnos. Por eso es diferente. Por eso es que la lucha de cada creyente, cada año, hermano, porque, por ejemplo, usted aquí ha empezado ya con estos 8 días de este año, pero había que ver si termina los otros días que faltan de este año. Quítele a 365, quítele 8 días. El punto es que lleguemos una vez más, si el Señor lo permite, al final de este año, que estamos, este año 2023. Amén. Entonces, el punto es cómo lograr permanecer en Dios. Si usted quiere ir anotando, esto le va a servir. En primer lugar, lo que se puede hacer, hermanos, para mantenernos ahí, lo primero que tiene que hacer el creyente es, primero es no olvidarse de dónde Dios lo ha sacado. Eso es importante, porque cuando uno está a veces en la cuerda floja, uno dice: bueno, yo ya no aguanto, pero es que Dios no me escucha, pero es que esta prueba es difícil, pero es que nadie me ayuda, nadie corresponde. Y todas esas son las quejas de los que tiran la toalla. Es decir, no me visitaron, no me atendieron, no fueron amorosos en el problema que yo tuve, y sucesivamente. Entonces, esos resentimientos y esas cosas son como abono para uno dejar de permanecer en la gracia, hermano. Es decir, sobran motivos, y el diablo estará sin duda tratando la manera de que cada uno que está pasando esas situaciones adversas, bueno, sea oportuno para decir: bueno, ya no, como fue el caso de Job, por decir algo. Entonces, lo que hay que hacer en este caso, porque yo le aseguro, por ejemplo, si yo le pongo el ejemplo de mi persona, para ser más práctico, de mi persona, si yo no permanezco en esta gracia, hermanos, así como lo oye, todo se me va a derrumbar, todo se me va a desconfigurar. Por ejemplo, a estas alturas, con la ayuda de Dios, he podido formar una familia.
con la ayuda de Dios, hermanos, Dios ha sido mi sostén. Dios se ha encargado de todas mis necesidades. En este sentido, entonces cuando viene, por ejemplo, todas estas cosas, es necesario que no nos olvidemos de dónde Él nos sacó. Por ejemplo, si yo hago una mirada hacia atrás y digo, yo estoy con ganas o las dificultades en las que yo estoy me están empujando a dejar de permanecer en la fe. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Yo lo que tendría que hacer es remontarme de donde Dios me ha sacado. Y por supuesto, de donde Dios me sacó es de el pecado. Donde Dios me sacó es de lo que me descalificaba para ser un hijo de Dios. Entonces, es un hecho que, bueno, ese es el caso mío. Hay casos de casos. Por lo menos hay hombres que Dios los ha sacado de estructuras de la delincuencia, de los vicios, del homosexualismo, que los ha sacado para traerlo a su luz admirable, los ha sacado de la posilga. Y ahora, cuando ya estamos en el Señor, hermanos, somos una raza diferente. Pasamos al estatus de ser los hijos de Dios. ¿Qué le parece eso? Llegamos al estatus de decir, ahora somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios real, sacerdocio. ¿Acaso eso éramos nosotros antes? Antes era el bolo de ahí de la colonia, el matón, el ladrón, el asaltante, el mujerero, el adúltero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso éramos nosotros antes. Pero cuando nos está agarrando la chiripiolca, cuando nos esté agarrando, hermanos, se nos estén aguadeando los pies a causa de las tentaciones, de los problemas, y que esos son los elementos que tienden a dejar que nosotros permanezcamos en la fe, traigamos a la mente, a la memoria, de donde Dios nos ha sacado. ¿Sí? Lastimosamente, eso cuesta, hermanos, siempre tenerlo en mente. ¿Cuántas mujeres de ustedes han lidiado con sus maridos bolos? Terrible. Llegar un hombre bolo a la casa, desperdiciar el dinero, agarra el dinero que no tiene. Es una situación terrible, dolorosa. Destruye los hijos. Entonces lo que tiene que hacer es recordar de dónde Dios nos ha sacado. Eso viene siendo como un freno para no dejar de permanecer en la fe. Eso sirve de freno. Dice el salmista en el Salmo 103, versículo 1 al 5, bendice alma mía, dice, bendice alma mía. Lo vamos a leer. Y dice, y no te olvides de ninguno de sus favores. Está mandando a que el salmista recuerde los favores que obtuvo del Señor. Aquí dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo tu ser, tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Aquí el salmista le está diciendo a su alma, alma, no te olvides de dónde Dios te sacó. Alma, no te olvides, bendice a Jehová. Eso
nos va a servir, hermanos, para que sea de freno. Porque lo más fácil es que en cualquier problema que pueda irse suscitando durante el recorrido, por ejemplo, de este año, usted llega a un punto ciego y dice, yo ya no sigo, y ya no empieza a venir, ya así un servidor ya empieza a tirar el privilegio. Y eso lo que trae, pues como dije, es derrota, desgracia, porque separado de él nada se puede hacer. Otro aspecto que se necesita también es, hermanos, sabiendo esto, que solo en su casa es donde nosotros estamos seguros, solo en su gracia. Cuando usted, no sé en qué momento se va a topar con algo en estos, digamos, 300 y pico de días estamos ya empezando. Usted se va a topar con algo, se va a topar con resentimientos, con amargura, se va a topar con asuntos, con tentaciones. Pero cuando usted venga a estar teniendo esas intervenciones, usted acuérdese o acordémonos, echémonos en cuenta todo, acordémonos que solo en la casa del Señor es donde estamos seguros, donde hay pan, donde hay becerro, donde hay fiesta. Eso es la figura del pródigo, ¿verdad? Solo en la casa del Señor, solo en el Evangelio. No hay otro lugar, hermano, no hay ninguna religión. Usted puede llegar a ser un millonario, pero va a ser un desgraciado, porque sin Cristo de nada sirve, nada. Amén. Entonces, pero cuando viene ese momento, porque estas cosas son las que han botado, las que han sacado de la permanencia a millones de creyentes. No estamos hablando de poquitos. Fíjense que Pablo habla allá en la segunda a Timoteo, habla que dice, habla de que dice, se fue al mundo. Lo vamos a leer en el capítulo número 4 de segunda de Timoteo. Habla, hermanos, de que, bueno, se fue Frigelo. También Demas, dice, me ha dejado. Imagínense, dice, me ha dejado. Y no es que lo dejó, no lo dejó tal vez no por un problema, sino que lo dejó por el mundo, dice el apóstol Pablo cuando habla en esta segunda carta. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Dice, verso 9, capítulo 4 de segunda: procura venir pronto a verme, porque Demas, ¿qué dice? La yo, ¿verdad? Porque Demas, ¿qué dice? Me ha desamparado. ¿A qué dice? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea que Demas era un discípulo que nosotros no le llegaríamos pero ni a las uñas. Era un discípulo nada menos del gigante Pablo. Pero dice, Demas me ha dejado amando el mundo. O sea que Demas dejó de permanecer. Había que preguntarle a Demas. Yo creo que no lo vamos a poder ver a menos que se haya reconciliado. Pero no dice la Biblia. Por ejemplo, aquí por lo menos Pablo tuvo problemas con Marcos. Pero aquí en el verso 11, sí, porque Marcos tiró la toalla en el primer viaje misionero de Pablo. Pero pasaron los años, Marcos corrigió la plana
entró de nuevo a la permanencia. Y aquí vemos a Pablo, que antes lo había desechado, pero ahora dice en el verso 11, le dice a Lucas: está conmigo, toma a Marcos, tráemelo conmigo. Pero de Demas no se sabe, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que Demas se reconcilió, que Demas lo vamos a ver en esa eternidad de gloria, porque dice acá: Demas me dejó, me desamparó, yéndose al mundo, y se fue a Tesalónica. Estamos hablando de águilas, hermano, no de criaturas como nosotros. Entonces, aquí está viendo de qué manera hay esta dificultad aquí con Demas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, para no caer al igual que Demas. ¿Cuál sería el asunto de Demas? El asunto de Demas no fue una prueba de una falta de dinero. No fue una prueba de que le embargaron la casa. No fue una prueba un poco, diríamos, no tanto en lo personal, sino que Demas se fue. La prueba de Demas fue la tentación del mundo. La prueba, o sea, por cual Demas ya dejó de permanecer en la gracia, es porque las tentaciones lo arrastraron. El mundo se fue, dice, amando al mundo. Es decir, no fue porque le embargaron la casa y que se seccionó porque Dios no le correspondió. Fue porque le puso los ojos al mundo y se fue amando al mundo. Todo eso hay que verlo dentro de los contextos de la palabra. Entonces, en esto necesitamos como freno. Cuando usted sienta ganas de ya no seguir en la vida espiritual, usted diga: ¿de dónde Dios me sacó? Usted diga: no, es mejor en la casa, es mejor en el evangelio. Y es mejor en el evangelio porque aquí en esta permanencia está Dios, hermano. Aquí en esta permanencia está Dios. Dios jamás le va a estar ayudando a nadie fuera de la casa. Entonces es mejor, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, si su marido le es infiel, usted no va a resolver el problema saliéndose del evangelio. Usted no va a resolver el problema amenazando a ese hombre que le fue infiel. Usted no va a resolver el problema yendo ante los brujos para que se lo regrese. A donde usted va a pelear la batalla es adentro. Y es adentro donde Dios le va a oír, le va a corresponder. Pero afuera Él no corresponde. Entonces es mejor adentro. Entonces, cuando usted esté en chiripolqueada o en chiripolqueado, que lo que significa es que ya no quiero, pues ya me aburrí del evangelio, ya nadie agradece, y todos son hipócritas. Entonces lo que usted tiene que hacer es decir: no, es mejor en la casa. En la casa hay zapatos, en el caso del pródigo. En la casa hay anillo. En la casa hay jabón. En la casa hay vestimenta. En la casa hay becerro. En la casa hay fiesta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay fiesta. Cuando haya esa actitud de no seguir permaneciendo,
trate la manera de solo ver a Dios. Porque el problema es que varias gente no quiere seguir permaneciendo porque ve el testimonio del otro. Porque dice, para ser así, todos son así. No, nadie es sincero y todo. Aquí, si nos ponemos a ver que nadie es sincero y que todos son hipócritas, se lo llevó el diablo de una vez ya, hermano. Entonces lo que se tiene que hacer es, hermanos, en este mundo siempre es mirar a Dios. Como dice el escritor a los hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador. Entonces lo que necesitamos es poner los ojos en Jesús. No ponga el ojo usted en ese malcriada, no ponga el ojo usted en ese que dice que es cristiano, pero que es una vergüenza de cristiano. Usted no ponga sus ojos en ese fulano que dice que es de Dios, pero que su testimonio es una pena. Usted no pongamos los ojos en ellos. Los ojos debemos de ponerlos en Cristo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ver si me lleva el hilo. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay unos, otros están en la luna. O sea, para permanecer. Lo único es que nosotros veamos siempre a Dios. Por lo menos esto yo lo he practicado. Yo he visto cosas de cristianos, pero cosas terriblemente desastrosas en cuanto a su testimonio. He sufrido en carne propia el mal testimonio de algunos cristianos. Pero una de las cosas que a mí me ha permitido permanecer es que yo no me he cargado, yo no me he clavado en ver aquel que decía y que ya no es. Yo siempre he estado viendo a Cristo. Yo siempre he estado viendo a Cristo. Yo no voy a estar viendo que usted me va a desanimar a mí por sus conductas. No, a mí no me va. Y no es orgullo. ¿Por qué? Porque yo siempre, a quien en mis años de cristianismo, a quien yo he visto siempre es a Cristo. Y en Cristo no hay errores. En Cristo no hay mal testimonio. En Cristo lo que hay santidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En Cristo lo que hay es santidad. ¿Verdad? Ahora veamos los resultados de permanecer. En el capítulo imagínense. Ahora vamos a lo que es los resultados de esa persona que ahí está, que no se mueve, que ahí está, que ahí permanece en la fe, en las buenas y en las malas. Los resultados de permanecer. Aquí dice este capítulo 15 de Juan, verso 5, dice al 4 o 4 al 5, dice, llevaréis mucho fruto. Es que es la única manera para que nosotros, hermanos, correspondamos como Dios quiere que correspondamos. Dios no quiere gente estéril. Así como es bastante difícil, por ejemplo, una pareja de esposos que no puedan procrear hijos, es una cosa difícil, no es fácil, porque el diseño de Dios es familia, es familia. Ese es el diseño de Dios, aún con todas sus complicaciones, con todos los compromisos de crear hijos. Pero ese es el diseño de Dios. Todo eso trae angustia, dolor, compromiso, pero trae, hermanos, reposo, trae alegría cuando uno ve la familia. Entonces, en este caso, a eso llámele fruto, y eso es igual dentro de la vida espiritual. Pero no va a ser posible que nosotros podamos tener fruto, porque cada uno de nosotros debe de preguntarse, y es válido preguntarse,
si estamos fructificando. Sería válido preguntarse, es importante preguntar, porque usted se recuerda de la higuera que habla Marcos allá en su capítulo 12. Dice que él fue a buscar higos a la higuera y solo halló hojas. Ahí podemos ver nosotros que el cristianismo no solo son palabras, hermanos, de triunfo, de que Dios está con nosotros. Dios demanda frutos. En aquella higuera que habla la Biblia, dice que le dijo al viñero, mira, le dijo, esta viña, le dijo, ya tiene tiempo de que se sembró y no tiene fruto, córtala, le dice aquí en Lucas, córtala, le dice. Aquí es donde dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no halló. Y dijo al viñero, he aquí que hace 3 años, es decir, 3 años ese cristiano, a ver, 3 décadas, y ni a alguien ha invitado, por lo menos a la iglesia, que venga a oír la palabra, no digamos ir a visitar a alguien. Es terrible la escasez de frutos, la esterilidad de creyentes. Por eso es que yo siempre ataco eso, hermano, para que no nos conformemos, para que no creamos que el cristianismo es venir a la iglesia y eso es todo, y que cuando suene la trompeta ya con todo y zapato nos vamos. Son cosas que no son así. Entonces aquí viene y le dice, 3 años tiene este cristiano. ¿Y usted cuántos? ¿Y yo cuántos tengo? Y le dice, y le dijo, fíjese, córtala. ¿Para qué utiliza la tierra? Es decir, está ocupando la tierra de gusto. Hay cristianos que estamos ocupando la tierra de puro gusto. Pero el punto acá es, ¿qué es lo que se logra en la permanencia? Se logran frutos. Todo creyente que no se suelta del Señor, todo creyente que está adherido a la vid verdadera, hermanos, lo que va a darse, lo que va a tener como resultado es que va a tener frutos. Eso es lo que dice acá. Porque el pámpano que está en mí, dice, llevará mucho fruto. Otro aspecto, póngale atención a ese porque le voy a hacer un examencito al final. En la permanencia, hermanos, están las experiencias de la vida. Vea, le estoy poniendo aquí ya los resultados de que es permanecer. Permanecer en Dios no es pérdida. Permanecer en la gracia es ganancia en todo sentido de la palabra. Por ejemplo, acá logramos experiencias. Esto lo podemos ver en el caso de Ana. Ana, aquella que habla Lucas capítulo 1, 2, que habla de que ella era una mujer que quedó viuda desde jovencita, pero que permaneció allí en el templo por 80 y pico de años. O sea que se tiró la vida ahí. Llámele a eso permanencia. ¿Qué fue lo que sucedió con esta mujer ya luego anciana después de 80 años? Fue la que tuvo el privilegio de tener en sus brazos nada menos al Dios Todopoderoso. O sea que permanecer no es pérdida. Permanecer, todos son resultados. Si esa señora se hubiera ido porque ya le duelen las rodillas, porque ya los cartílagos no le funcionan. Aquí hay gente que en que sea, hermano, en hamaca debían de traerlas a la iglesia.
pero allá en sus casas ellos se mueven y todo, pero ya se desligaron, ya no permanecen. Esa gente ya están en la olla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. No, dice, yo ya no puedo caminar. Excusas para dejar de permanecer, pero es ahí donde ya vienen los problemas. Por ejemplo, acá, cuando se permanece hay frutos, cuando se permanece hay nuevas experiencias. Si esta señora se hubiera ido ya porque estaba viejita, ya no viene a la iglesia, ya los hijos no la traen, véngase sola. ¿Por qué para otras cosas si tenemos dinero? Busque a Dios, que se oiga un amén. No, dice, no me vinieron a traer, no vengo a la iglesia. A Lot le dijeron, sálvate por tu vida, corre, aquí hay que correr uno. Si los hijos no los traen, a mi mamá ya no podía caminar, pero mi madre, hermanos, le agarraba una angustia cuando era hora del culto, y cuando no llegaba ni un hijo, ella lo que hacía era pagar un chofer y pagar un taxi. Se venía al culto y me decía, bendito Dios que llegué al culto. Hermanos, eso es ganancia, eso es ganancia. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. Pero hay gente que todavía le funcionan los cartílagos, pero ni con cartílagos buenos ni con cartílagos malos les interesa permanecer. Por eso es porque cuando uno ya no tiene experiencia, hermano, se va secando. Cuando uno no tiene experiencia, uno se va secando. Porque todas las experiencias son en los elementos que lo hacen vibrar, que lo hacen a uno, que lo lubrican. Las experiencias. Imagínense la experiencia de Marta y de María, el ver a su hermano resucitar. ¿Por qué resucita su hermano? Su hermano no resucitó porque esas mujeres eran mujeres que Dios o que Jesús les hacía, eran favoritas para él. No, en Dios no hay favoritismo, así como lo oye. La razón por la cual estas mujeres recibieron con vida al que se había muerto después de 4 días fue porque ellas permanecían en la fe, no se movían de la fe. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que hace la diferencia de un cristiano que no se le convierta a nadie. Uno cuando se convierte a algo, uno se alegra. Experiencia, eso es aceite. Eso es lubricación, las experiencias. Cuando uno ora por un enfermo y el enfermo se sana, es experiencia. Cuando uno escucha en la permanencia la voz de Dios que le dice, no desmayes porque yo estoy contigo, eso es lubricación para la vida espiritual. Pero cuando ya no permanecemos, nos vamos apagando, nos vamos secando. ¿Qué es el caso de los fariseos? Los fariseos, yo le he dicho, si leemos el trasfondo de los fariseos, eran una gran secta celosa de Dios, la que recuperó, hermanos, lo que había votado Israel, pero con el tiempo se hicieron religiosos. Con el tiempo el Señor, cuando estaba en su ministerio, el Señor le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, están blancos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Para secarse uno en unas iglesias así, palos en las iglesias, es fácil, uno se pone ese uniforme, hermanos. Es fácil secarte. Yo me puse el uniforme. ¿Y usted cree que eso es vida cristiana? Vida cristiana son las experiencias. Vida cristiana es lo que vio esta señora, que al estar permaneciendo por tantos años en el templo era motivo suficiente. Yo decía,
de irse de allí, porque solo hipócritas, los sacerdotes hipócritas, eran corruptos los sacerdotes que ministraban el templo, pero ella y Simeón no se movían de ahí. Ellas ahí permanecían. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ellos no se movían, ahí estaban, no se movían. Y cuando menos esperaron, vino los dos muchachos. La esposa, el jovencito, eran cipotes, porque antes se casaban muy jóvenes, de 12, 13 años. Así era el estilo. Entonces venían los dos cipotes con el muchachito. ¿Y sabe quién era ese muchachito? El Dios Todopoderoso. ¿Cómo se logra eso? Metido 19 horas en el trabajo. Aló. ¿Cómo se logra eso? Viniendo a la fuerza a la iglesia. Eso no es permanecer, hermano. Yo le estoy dando lo que resulta cuando uno permanece. Cuando uno permanece, es glorificado Dios. Por ejemplo, aquí estamos hablando por lo menos de esta mujer. Estamos hablando de María, de Marta. ¿Qué sucede cuando estamos hablando de eso? Dios está siendo glorificado. ¿Por qué está siendo glorificado? Porque estamos destacando lo que Dios hizo con esa gente. En ese caso, cuando yo digo Dios hizo con esa gente, estoy glorificando a Dios. Esos son los resultados. ¿De qué? Vamos a ver de qué. De permanecer. Cuando permanecemos en las pruebas, hermanos, Dios lo ayuda en las pruebas. Dios lo fortalece en las pruebas. Pero cuando estamos angustiados por las pruebas, pero no estamos permaneciendo en ellas, Dios no nos ayuda. Y por eso es que la gente se desanima, porque todo tiene su razón. Ahora, un último aspecto es que solo, hermanos, para permanecer no hay que estar viendo el pasado, porque hay gente que vive del pasado, que le hicieron, que no sé qué, y así viven, como el caso de los israelitas, que no se les salió de la cabeza Egipto, las ollas de carne, los puerros. O sea, lo que necesitamos nosotros si usted quiere permanecer, deje de ver su pasado, deje de ver lo que le hicieron, deje de ver lo que tuvo y ahora ya no lo tiene. Viva el día, viva el momento que todavía tenemos para poder brillar. Ahora, dice la carta primera de Juan, capítulo 3, verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Imagínense qué bendición es permanecer en él. Todo aquel, porque uno cuando está en la vida cristiana, hermano, uno cuando está metido, permaneciendo en los cultos, permaneciendo en la lectura, permaneciendo, hermanos, en el servicio, permaneciendo en todo lo que entiéndase como permanecer, en la oración, en el ayuno, uno llega a tener a tener una sensibilidad espiritual que le es costoso pecar, porque está sensible, ¿verdad? Pero cuando uno está así duro, que no se congrega, que no lee, que no ora, que no sirve, esas son piedras. Son piedras. Y en ese caso,
el terreno está fértil para el pecado. Por eso es que por lo menos las mujeres debían de ser sabias. Ustedes, hermanitas, que todavía tienen los maridos, de gracias a Dios que todavía tienen esos hombres. Pero debe ser sabia. Una mujer sabia no es que va a andar regañando al marido. Lo que hace una mujer sabia es que da el ejemplo. La mujer sabia dice, ya sabe la firma que es su marido. Ya sabe de dónde lo sacó el Señor. Y gracias a Dios que por aquí anda. Diríamos por la vida cristiana. Entonces lo que debía de ser una mujer es coadyugar. Vamos, hagamos, metámonos. Eso es lo que hace una mujer sabia. ¿Por qué? Porque solo cuando se permanece es cuando la persona no peca. Eso es lo que dice este evangelio, o más bien esta carta de primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido. ¿Verdad? Entonces, los hijos, por lo menos los padres que tienen hijos, por lo menos yo, estos muchachos que Dios me dio, sí, son, el ser humano es rebelde, pero yo le pedí ayuda a Dios, sabiduría a Dios para que me acompañaran, que sea regañadientes desde pequeño, empujándolo, vamos hijos, denle, oremos, hagamos. Aún todavía, por lo menos cuando está terminando el año y empieza el otro año, nosotros estamos orando toda la familia, nosotros no estamos reventando cohetes. ¿Por qué? Porque necesitamos permanecer, porque solo permaneciendo es cuando no vamos a pecar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Nosotros no estamos echando tragos ni abrazos hipócritas. Estamos ocupados buscando en la permanencia a Dios. Y eso sirve para que los hijos se formen, para que los hijos teman a Dios. ¿Se entiende, hermanos? Levanten la mano los que están atendiendo el mensaje. El que tiene orejas, dice la Biblia, ¿qué dice? Oiga. El que permanece no peca. La mujer que vive orando, la mujer que vive sirviendo, la mujer que vive angustiada porque le agarró la tarde para venir a servirle a su rey, esa mujer está sensible. Las mujeres jóvenes ahora y las viejitas también son, hermanos, son tentadas. Porque ahí andan los gavilanes siempre, aunque sea viejita, dicen, no importa, ¿verdad? Pero ahí la viejita de toda rara, toda alborotada, ya tirando, hermanos, algunas coordenadas y caen en el pecado. Caen en el pecado. ¿Por qué? Por falta de permanencia. Porque cuando estamos permaneciendo en Dios, hermanos, estamos bajo esa unción. Y eso es ganancia. Finalizo diciendo, solo los que permanecen el día que se mueren van directamente para la presencia de Dios. La Biblia dice en Lucas 16, hermanos, dice en Lucas 16 que murió Lázaro. Murió Lázaro, dice el versículo, dice, aconteció que murió el mendigo, verso 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado, pero Lázaro permaneció, solo permaneciendo, hermanitos, solo permaneciendo. El que permanece se murió, ¡pam! Pecado con visa múltiple, visa eterna, se va para el cielo, se va para la presencia de Dios. Los que se irán en el rapto, no crea usted que es toda la iglesia.
Porque la idea de lo que venden algunos predicadores es que va a ser multitudes que se van a levantar, que los van a ver choques de trenes, de aviones, de barcos. Mentira, eso no lo dice la Biblia. Le pongo un versículo: muchos, diga usted lo demás, muchos los allegados y ¿quiénes son los que se van a ir en el rapto? ¿Quiénes son? Los que están permaneciendo. Esas vírgenes sensatas que están en lo que están permaneciendo, están esperando el momento de sumarse a la procesión de lo que es el novio. Entonces, la idea es que van a ser montones. No, le voy a decir esto: acuérdese de mí si el rapto es en estos días. Acuérdese de esto: el hermano dijo que no eran muchos los que se iban a ir. Acuérdese, y es cierto, tenía razón, porque casi la mayoría de gente que está en las iglesias se va a quedar. ¿Sabe por qué se va a quedar? ¿Por qué cree usted? Porque son gentes que no quieren permanecer. El Señor no va a venir a llevar gente que no se haya readaptado a su reino. El Señor no va a venir a llevar solo porque yo ando corbata y estoy aquí en este púlpito, este me lo llevo yo, este pelón me llevo. No, Señor no viene, allí no entra chin chin y telepata. Los que Dios se va a llevar son los que permanecen. Los que permanecen están sirviendo, están honrando a Dios, están haciendo todo eso. Esos son los candidatos que cuando ven el rapto, esos son los que se va a llevar Dios. Poquitos. Le aseguro que ni cuenta se van a dar muchos. Tal vez, ojalá usted sea de los que permanezcan. Ese es el trabajo que Dios me ha puesto a desarrollar, predicarles. Por eso yo no les predico fantasías, y por eso es que no soy tan bien visto, porque no trato la manera de andar. Que hermanita, mira hermanita linda, qué lindo se le ve la corona de oro ahí arriba, y hay unos ángeles, espánteselas hermanas. No, aquí se le predica lo que hay que predicarle para ver si usted se levanta. De eso se trata. Aquí porque venga un rico, yo le voy a tirar flores al rico. A quien tengo que tirarle flores es a Cristo. A Cristo regale la ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A Cristo. Y últimamente, los que permanecen son los quien Dios se va a llevar. Uno, si se mueren antes del rapto, se los lleva el Señor. Dos, cuando venga el rapto, son a esos que permanecen que se va a llevar. Tres, son a los que permanecen, a los que Dios les dará premio. A quien les dirá: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Póngase de pie.